Hola queridos amigos, estamos aquí en Nueva Mujer, es viernes y estamos aquí muy felices de estar con ustedes con un tema que nos parece muy especial. Está conmigo Marcela Bracho, ¿cómo estás? Hola Gaby, otra vez aquí, ahora más primaverales. Es que no sabemos, frío, calor, Sí. llueve, está muy raro el clima. Pero bueno, yo encantada de aquí de estar contigo nuevamente en ese tu programa Nueva Mujer, en donde hay, bueno, un tema fascinante que es el miedo. El miedo, un tema, híjole, que es muy fuerte en la vida porque tiene que ver con todo lo que vivimos. O sea, el miedo está inmerso en todo. Es parte de todo. nuestra vida. Es parte de nuestra vida y es una parte importante y necesaria porque tiene una función importantísima, pero también es una parte limitante, terrible y pues muy difícil a veces de superar, ¿no? Muy difícil, sobre todo que el miedo, fíjate, el miedo tiene la parte, como tú dices, funcional y la parte disfuncional. Y es, según muchos autores, muchos psicológicos, muchos filósofos, el miedo y el amor son los únicos sentimientos que hay. Nada más. Y todos los demás se despliegan de allí. O es miedo o es amor. Entonces, creo que el ser humano estamos hechos para el amor, para la libertad, para estar felices, para estar seguros, pero sin embargo, pues en un mundo como es este, de tanta polaridad, pues tenemos que estar siempre tocando el miedo, el temor. Y hay una cantidad de palabras que tienen que ver con sinónimos del miedo, que bueno, ahorita los vamos a ir repasando. Ajá. Y bueno, podríamos empezar, si te parece bien, mi Gaby, que empieces una introducción de lo que es el miedo, la parte fisiológica, las manifestaciones fisiológicas que se dan cuando hay el miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay miedo? Y esto lo busqué porque me parece muy interesante verlo, pues como está descrito en la descripción, uh-huh. En el texto tal cual. Dice, o sea, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo, o sea, que te sirve para adaptarte, claro, y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. O sea, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Esa es la única función. Si no hubiéramos tenido ese miedo, o sea, atención al peligro, no estaríamos aquí. Exactamente. La humanidad no hubiera sobrevivido. De hecho, la función principal, ahora sí que funcional, sana del miedo, es esta, es protegernos, es pura protección. Y tiene también una ambivalencia muy rica que es estar entre la amenaza, pero también el miedo nos atrae, tiene la parte atractiva. La parte atractiva, porque sí, además ahorita te lo dijiste, unido a la intuición, esta cuestión unida a la intuición, que es una maravilla. Bueno, pero a mí en la vida ha sido una parte muy importante, esto de intuir, o sea, esto también tiene que ver con esta alerta de qué hay más allá, qué está pasando, qué hay que no veo. Exacto. Y eso nos atrae, nos atrapa porque es a lo desconocido. Y sí, lo que dice es que nos atrae. Leí un texto una vez que hablaba de por qué a los adolescentes les llamaba tanto la atención las películas gore, las películas de miedo, de horror del aro y de Jason y todas estas cosas. Y es porque hay una parte de nosotros al ir creciendo que tiene que contactar, sí, conocer límites y conocer el miedo. Así y es. Conocer lo negativo, lo malo, la parte oscura. Y atravesarlo. Para hacer un todo. Así es, ¿no? Y poderlo atravesar porque nos hace que nos conozcamos mucho más como seres humanos. O sea, esa es la parte de la polaridad, ¿no? Sí. El miedo, la libertad aquí está, pero del otro lado está el miedo que nos atrapa, que nos paraliza, que no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Y entonces esa es la ambivalencia, es la paradoja, ¿no? Voy, no voy, me animo, me atrevo. Y bueno, hay que buscar la manera de poder atravesar todos los obstáculos, ¿no? Todas las distracciones, todas las barreras para poder trascender el miedo y buscar esa libertad que todos anhelamos. Y aquí nos dice, en este sentido es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, que ya estamos como entrando a una parte mucho más complicada, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo el cuerpo tiene sus reacciones y lo que tú dices me parece increíble, que existen como estas dos extremos del miedo y el amor. Uh-huh. Que en el programa pasado hablábamos de cómo generar vibraciones positivas
Y estamos, pues sí, es la vibración negativa, la vibración positiva, y de ahí se desprenden todas las otras emociones. Todas las emociones, todos los sentimientos. De hecho, también, digamos, desde el enfoque hasta psicológico, gestáltico, hay una parte que el miedo es una emoción, que como emoción es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, toda esta alteración que tenemos desde los ojos, desde la sangre, como bombeamos, ¿no? Ahí tenemos después una transparencia donde dice exactamente todo lo que está pasando. Lo que te pasa, y que todos, no hay una persona que no ha sentido, ¿no? Ese furor, digamos, ese fuego, esa adrenalina que está haciendo cuando tengamos ese miedo, ¿no? Que es una parte también de atracción. La vasopresina, ¿no? Que está ahí también. Exacto. Y la otra parte es el miedo también puede ser es un sentimiento, también que puede ser prolongado y puede estar viviendo en nosotros durante toda nuestra vida, ¿sí? Por muchas razones, por nuestras creencias limitantes, porque no nos inculcaron desde muy chiquitos, por miedo al que dirán, por los asuntos que no estamos inconclusos, por reaccionar, porque hacemos reacción sobre esto. Entonces, ver y revisar desde la parte como psicológica, qué es lo que nos hace estar temerarios todo el tiempo en nuestra vida. Si no estamos anticipando siempre a lo que va a pasar después, sí, y no estamos en el momento. En el presente, exactamente, es miedo a lo desconocido, es parte de la angustia, ¿no? O sea, de todos los sentimientos, hay sentimientos que te lo puse acá, los sentimientos afines al miedo, que se asocian para el desarrollo. O sea, el miedo sirve funcionalmente, como decíamos, esta parte de la protección, de ser amenaza para poder sobrevivir, y esta parte también que es la parte funcional, y la parte funcional se asocia, fíjate, es alarma, como tú decías, alarma. Hay una alteración, en el momento hay una alteración, en ese momento me escondo, me protejo. Hay una angustia existencial, que esa es buena, porque la angustia existencial, cuando se angosta nuestro ser, nos hace ver más allá. Y esta buscar un sentido. La búsqueda que nos ha dado sentido constante, y además que nos ha hecho evolucionar. Buscar el sentido, dar un significado a nuestra vida, a evolucionar, a la genialidad, a la locura, toda esa parte, ¿no? Hay asombro, la parte del miedo es cuando nos asombramos, entonces esto hasta nos hace, físicamente hablando, esta alteración de toda la parte como hasta hormonal, empieza a circular sangre por y todo nuestro cuerpo. Fíjate lo que dices, cuando juntamos los dos sentimientos básicos, que es el amor, digo, yo no sé los demás, me encantaría que nos pongan ahí sus opiniones, pero cuando sientes amor, cuando estás muy enamorado o cuando amas, también hay un miedo de la pérdida, y claro, también hay un miedo de la incertidumbre de lo que es, pues, o sea, estar como que tu amor en algo externo, ¿no? Por supuesto, fíjate que ese tema que lo acabas de... Fíjate lo paradójico de esto, es una paradoja finalmente, porque si lo contrario es el amor, ¿cómo es que tenemos miedo al amor? Entonces se juntan las dos, ¿no? Y hay un libro maravilloso de Eva Pierracos que dice es Sin miedo al amor, ¿no? Porque el miedo más fuerte, de veras, es al eros también, al eros, que es el placer de la vida, es el principio de la vida, el principio del placer, el principio de estar aquí, totalmente opuesto, que es al tánatos, que es también un poquito como al miedo, que podríamos decir que es el principio como de una muerte, ¿no? De estar muriendo con el miedo todo el tiempo para poder es como convivir con el miedo, y ahorita que lo vayamos desarrollando es ver cómo convivir con el miedo para sacarle el provecho. Es como los actores, ves que muchos actores te dicen que antes de salir a escena están aterrados. Sí, es un pánico, creíamos. Que muchas veces son muy inseguros, muchos actores, y los ves en el teatro y dices, wow, o sea, no le da miedo nada, y en realidad antes de salir tienen el corazón a todo lo que da, tienen como casi un ataque de pánico. Sí, pánico, escénico. Y esto lo aprovechan, y los buenos actores más, para emanar esa energía. Dar esa fuerza. Entonces, ¿cómo aprovechar? Qué increíble, como en todo en la vida, que no es negro y blanco, sino cómo aprovechar este impulso que también te da el miedo. Claro. En todo lo que se refleja en tu vida cotidiana, en el amor, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Todo, porque además es un proceso como compensatorio también, ¿no? ¿Cómo compensamos esa parte que tú dices y para qué nos está sirviendo? Y una de las partes de que nos sirven es para clarificarnos, para asombrarnos, para la intuición, como lo acabas de decir hace ratito, para preocuparnos, para inquietarnos, para buscar más allá de esto que es certidumbre. Pues no, hay mucho miedo a la incertidumbre. Esa es la razón básica, ¿no? El miedo es porque no sabemos qué va a pasar. Hay una angustia ahí. De principio hay una angustia. ¿Qué va a pasar después de esto?
¿Hacia dónde? ¿Cuántas veces nos levantamos, Gaby? Si a ti te ha pasado, es todo el tiempo que no vamos a saber qué va a pasar. Un tsunami, ya avisas en la noticia, que ya se inundó, que ya hay un terremoto, que ya se accidentó una persona para acá y para allá. Y siempre estamos, ¿no?, atentos a que en cualquier momento nos vaya a tocar a nosotros. El hecho de no saber cuándo vas, o sea, tener la certeza de que vas a morir y no saber cuándo. Hay miedo. Eso ya, o sea, definitivamente no podemos vivir sin el miedo, pero también hay unas conquistas sobre estos miedos que tenemos, y yo creo que es mucho lo valioso de lo que podemos como rescatar con este tema, es cómo vamos conquistando nuestros miedos, porque van a siempre existir, presentes, son necesarios para la vida, pero cuáles nos sirven y cuáles vamos a tirar a la basura y decir, esto no es mío, no quiero este miedo, no me sirve, no me ayuda. Y no nos ayuda en la mayoría de los casos, de veras que me atrevo a decir que nos impide el crecimiento, nos está impidiendo dar pasos agigantados para empezar a saber quiénes somos en la vida. No nos atrevemos a ver más allá, no nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque el qué dirán, bueno, ahorita vamos a verlos porque me encanta, ¿no? El qué dirán, el miedo al compromiso, el miedo al rechazo, el miedo a sufrir, el miedo a la libertad, el miedo a la libertad, el miedo al eros, el miedo a lo desconocido. Así es. Pero ¿sabes qué? También, si lo piensas, qué tristeza una vida que se vivió con miedo. O sea, qué tristeza una vida que vivió con dogmas, con miedo a con prejuicios. O sea, es muy triste, ni siquiera es como, porque además es terrible, porque todos estos ataques, esta gente que hace ataques terroristas, toda la gente que señala lo diferente, todo es miedo. Todo es miedo. Fíjate, y ahorita que lo tocas, ahorita se me está ocurriendo esta parte, fíjate, el arma más poderosa que ha habido en la humanidad, el más para conquistar, crear miedo. Es crear miedo. Exacto. Es la única manera de poder controlar al otro, a las sociedades, a las comunidades, es creando pavor en las personas, los paraliza, los controla y se apodera. Me recordaste hasta la misma religión, ¿no? Y la misma política. Bueno, o sea, puede ser de las más, ¿no? O sea, nombraste como que unas de las, pero me acordé ahorita de un pasaje de un libro de Isabel Allende, Inés del alma mía, o no sé exacto el nombre, y que cuando conquistaban en estos pueblos, ¿no? Eran los incas o algo así, que se pasaban noches haciéndoles ruido alrededor del pueblo que iban a conquistar, y les hacían ruidos y cosas así, y entonces los otros no dormían, no sabían cuándo iban a entrar, estaban como listos para el ataque, pero no seguros, y eran noches y noches, y cuando ya se decían atacar, los otros estaban tan desgastados del miedo, el pavor que habían vivido, que era como mucho más fácil. El terror psicológico es el peor, el terror psicológico, porque es coercitivo, es donde se va a las entrañas de veras, porque es la parte de la supervivencia, y lo único que queremos como ser humano es el principio de Eros, que es la vida, estar en la vida. Entonces todo lo que amenace, que es para morir, de cualquier manera vamos a morir, nos vamos a poner dentro de un caparazón, nos vamos a esconder, no vamos a salir, y a partir de ahí pues podemos perdernos el lujo bendito de que es estar vivos, ¿no? Y es como preguntarle a los padres, que sería como una pregunta muy pertinente siempre, es decir, ¿qué quieres? ¿Que tus hijos te respeten porque eres un ejemplo, o que te respeten porque te tienen miedo? O los dictadores, ¿no? O sea, un dirigente, un líder, ¿qué quieres? ¿Que te respete el pueblo porque les das un ejemplo y porque te quieren y porque eres un modelo a seguir? O porque eres un tirano. Un tirano autoritario, exactamente. Porque sí hay control a través del miedo, pero ¿es realmente lo que queremos? No, yo creo que lo que tenemos que es trascender el miedo. ¿Y cómo trascenderlo? ¿Cómo crees? Trabajando todo lo que aceptando que lo tienes. Primero es aceptar que lo tienes. Bueno, es algo que está ahí, es innato, ¿no? Desde que nacemos, casi te estoy diciendo que hay miedo. Cuando sos chiquito, ¿cuáles son tus miedos? Primero, ¿cuáles son tus miedos? Dependiendo, hay, digamos, ahorita los miedos simplemente en la pareja, vamos a llamarlo ahorita como mujer, ¿no? ¿Cuántos miedos hay dentro de la relación para saber si es encuentro, no encuentro una pareja? ¿Quiero una pareja? ¿No quiero una pareja? Desde ahí va a ser un grave problema, no voy a poder, no soy suficiente, yo no sé de esto. O encontrar a la pareja por el miedo a la soledad. Por el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es tremendo también. Miedo a no tomar una decisión, miedo a no confrontar. Miedo al compromiso.
Me van a decir, no, pues ya me tuve muchas heridas antes, ¿para qué voy a darme al otro para volver a sentir heridas? Me protejo y así no me comprometo. ¿Habrá también un miedo a ser feliz? ¿Habrá un miedo así como sí. ser feliz y sí. tener tanto miedo de perder eso o de que no sea para siempre? Fíjate que a mí en lo personal, Gaby, a mí me ha pasado. A veces he tenido tantas cosas en la vida, afortunadamente, que he sido muy afortunada, ¿no? Sí. ¿Qué dices? No puede ser. Que no puede ser. En algún momento, algo va a pasar. No puede ser que yo pase tantos cataclismos y que veo a tanta gente por todas partes sufriendo y de pronto, ¿qué si yo la elegida? Soy la... No, algo. Y siempre estoy con ese pendiente del miedo. Sí. Miedo a ser feliz también. Porque es que tener, y con esto nos vamos un corte, tener, amar, ser afortunado, todo está conectado a la pérdida porque todo se va a acabar. Todo. Y entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y es una realidad. Es una realidad. Cuando lo aceptas y sueltas, puede ser que te empiezas a confrontar con tus miedos. Abandonarte primero. Ahorita un cortecito y ahorita volvemos. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet. Dedicada al desarrollo de Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Hola amigos, seguimos aquí en Nueva Mujer hablando de un tema que nos parece fascinante, que es el miedo. El miedo que todos hemos sentido, con el que todos hemos estado alguna vez relacionados. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo podemos trascenderlo? Y que sea una parte que nos impulse en la vida y que nos haga vivir más plenos y más felices, y no que nos enconche, como decías tú, que nos paralice. Y nos paraliza muchísimo. Yo el miedo como protección, todo va muy bien porque nos hace también crecer, porque nos hace muy vulnerables como seres humanos y eso nos hace que estemos seguros, que eso es lo más importante, y que tenga precaución, ¿no? Cualquier cosa que nos amenace, sabernos cuidarnos. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Pero ahí es pararnos y revisar qué tanto es el miedo y de dónde viene el miedo, de qué parte nosotros. Acuérdate que la emoción tiene que sentirse tiene que fisicalizar, exactamente, si no, no es. Y viene normalmente de una necesidad. También surge de una necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Por qué me está teniendo miedo? Y a partir de ahí, revisando cuál es mi miedo, de dónde viene mi miedo, en dónde siento mi miedo. Yo como terapeuta lo que hago es revisar siempre en dónde está el miedo, dónde está depositado. ¿Dónde está ubicado para que ya le des un lugar para trabajar? Y ahí, a través de ahí, es decir, qué es lo que está pasándote, ¿no? ¿Qué imágenes vienen? Y bueno, las imágenes normalmente vienen de creencias obsoletas, de creencias limitantes. De cosas que te dijeron que te dijeron y que sí, que te condicionaron,
que te configuraron de esa manera y entonces vas por la vida con esas creencias porque se traspasaron de tu mamá y de generación. Y bueno, yo diría que del inconsciente colectivo, de los arquetipos, o sea, de muchas cosas que tenemos también, que bueno, yo sí creo mucho que traemos ahí un chip, tal vez no sé si de otras vidas o del inconsciente colectivo, pero algo tenemos también, claro, que son como imágenes, que ayer que yo estaba viendo como las fotos y esto decía, qué increíble como la belleza, que es como una cuestión como muy importante, ¿verdad? Belleza, bondad, y toda esta cuestión de máscaras feas, de monstruos, todo esto, ¿por qué nos causa este miedo? ¿Por qué nos causa esta inestabilidad? Porque es desconocido, porque es desconocido también, ¿no? Uh-huh. Es desconocido y por supuesto que nos metieron el coco, ¿no? La belleza, siempre hay una comparación, la parte relativa, la parte polar, ¿no? Que es lo bello, que es lo feo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si cuando nos naciéramos nos pusieran y nos dijeran que bello es algo así, ¿no? Bueno, pues o los Teletubbies, ¿no? Que eran, sí. ¿no? Que ¿cómo nos van condicionando? Nos van condicionando para saber. Ahora me arriesgo a decir que, bueno, hay cada cosa fea y de miedo y los niños se sienten atraídos, los adolescentes, precisamente por ese tipo de cosas tan aterradoras, tan y lo que es un hecho es que apavorosas. los niños tienen un periodo de pesadillas que sucede y que es lógico en una parte de crecimiento, y que bueno, pues lo que yo he hecho con mis hijos cuando tienen pesadillas, bueno, ¿y qué fue? Pregúntale qué quiere, hazte su amigo, juega, hazle caras, o sea, como que cuando empiezas a bajar como esto, claro, que está tan idealizado y esto satanizado del miedo, y lo empiezas como a relacionar, a ver, platica con el que, porque le contaron una historia a mi hijita de miedo, que sí, del espejo, y salía Bloody Mary, no sé, y entonces le contaron, y entonces le dije, a ver, te voy a contar la historia de Bloody Mary de verdad, ¿no? De Enrique VIII y de eso. Y entonces, ay, qué interesante, mamá, sí, ¿no? sí. Entonces vas desmitificando el miedo, lo vas ubicando y vas diciendo, a ver, ¿qué de verdad me está moviendo y qué de verdad me está haciendo? Eso es lo que te decía, que psicológicamente hay que buscarlo, ponerlo, las resistencias, todos esos monstruos que traemos son parte de lo que nos está estorbando. Y a veces lo hacemos conscientemente, a veces son muy inconscientemente, a veces sí nos está sirviendo poner como pretexto el miedo para no atrevernos a hacer cosas, a veces nos está diciendo, tengo miedo, me justifico, me aíslo, y entonces de esa manera pues ya no voy por la vida logrando mis metas, logrando mis objetivos. Aquí eso yo creo que es muy importante de revisar cuando estamos con los pacientes o la misma gente, ¿no? Con nuestros hijos simplemente, ¿no? Cómo infundirles miedo y cómo quitarles el miedo, dándoles seguridad, dándoles amor y hacerlos seguros de sí mismos, que tienen todos los recursos para poder defenderse. Sí, que están aquí y que la vida es para vivirla y que sí hay peligros, pero que también tenemos toda la fuerza y todas las herramientas para trascender muchos de ellos, ¿no? Fíjate, cuando estoy platicando a veces en consulta, casi siempre cuando hay un miedo a seguir, cualquier miedo que se aparezca en ese momento, lo que les pregunto es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y sí, tocar, es lo peor que exactamente, pasar. Tocar toda la fantasía catastrófica, que normalmente la fantasía catastrófica viene de un miedo. De un miedo. Siempre viene del miedo. Entonces ahí ya se empieza a revisar la fantasía. Y entonces en esa fantasía llega un momento en donde, a ver, ¿qué pasaría si? No, pues, ¿qué pasaría si no voy al trabajo? No, pues entonces busco otro. ¿Qué pasaría? Y el ¿qué pasaría? Llega hasta el último momento, que es morir, ¿no? Y finalmente es algo, lo más seguro que tenemos, pues, que cuando vivimos y nacemos, vamos a morir. O muchos de los pacientes o clientes que no se atreven a tomar una decisión y están en la indecisión, en el dilema. Están en este dilema y sufren terrible, y luego ya que toman la decisión viene una tranquilidad, una liberación, ya que enfrentaron eso que les daba tanto miedo. Y es decir, pasé no sé cuántos años de mi vida, tal vez una mala relación, y tenía miedo a tomar una decisión, ya sea de separarme o ya sea de hacer una terapia de pareja o de hacer algo diferente, y ya que tomé la decisión y lo cambié, qué liberador, claro, te queda, enfrentar el miedo, qué liberador es. Por supuesto, porque una de las cosas que nos paraliza y nos entramos en el miedo es cuando nos sustraemos del presente, ¿no? Que no estamos aquí porque ahora. Estamos, la angustia que viene de algo futuro, ¿sí? Siempre estamos haciendo
cuentos, La pero ansiedad. además hasta 20,000 kilómetros de distancia, ¿no? Ya estamos empezando a hacer cuentos de lo que va a pasar y suponemos y haciendo suposiciones, y eso nos sustrae del presente. Nos quita del aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es lo único que tenemos. Lo único que tenemos es pianito. No me está pasando. ¿Para qué infundir más y más y miedo? Estás en una playa y estás pensando en que va a haber un tsunami, que va a venir la obra o va a venir el tiburón, pues por supuesto que no va a estar gozando Ya de no esto. disfrutas. Ya no disfrutas absolutamente nada. La incertidumbre está con nosotros cotidianamente, a todo momento. Nada es seguro. Vivimos en un mundo que no es seguro, ¿no? Y bueno, pues ya que hablas de esto, ir viendo como miedos que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, miedo a la libertad, que estaba yo leyendo este libro, hay un libro de Eric Fromm que se llama Miedo a la libertad, que es como, nos explica cómo hay seres humanos que simplemente no saben ser libres, no saben qué hacer con sí mismos. Entonces siempre necesitas o estar culpando a alguien de lo que te pasa, o estar supeditado a que alguien te dé órdenes o te diga qué tienes que hacer. Y viene la codependencia. Y entonces hablaba de cómo muchos seres humanos siguen a un líder, por eso hay líderes, porque muchos no saben qué decisión tomar, y entonces es parte de muchos seres humanos seguir y no tomar decisiones, claro, y no saber qué hacer con tu libertad. De responsabilizarnos. Esa es porque la parte. La libertad es una responsabilidad, sin duda. Así es responsabilidad con libertad. Entonces, una manera de poder responsabilizarnos. Por eso te decía, me justifico ante el miedo, tengo miedo, soy un parásito, sigo a los poderosos, me controlan y yo ya no me responsabilizo de mi vida. Y entonces, como tú dices, culpas al otro. Siempre está uno culpando al otro por no ver nuestros propios miedos y afrontar nuestros recursos que tenemos. Tenemos muchos recursos para poder quitar de lado, porque el miedo nada más sirve para protegernos. Y también, por ejemplo, nuestra forma de criticar a nuestros amigos, a la gente que conocemos, es un miedo de no vernos a nosotros. Entonces es mucho más fácil hablar mal de alguien, sobre todo terrible, de alguien querido, y que el otro día estaba haciendo como un escrito de eso. Qué terrible, había una frase que decía: es mucho peor lo que dice alguien, lo que dicen tus amigos de ti, que tu peor enemigo, ¿no? Lo que dicen tus amigos de ti a tus espaldas. Entonces, estar muy conscientes qué miedo tenemos ahí, que tenemos que estar en el ámbito del otro, buscando al otro y viendo al otro, y pues eso, ¿dónde nos está llevando? ¿No? Sí, esto que hablas precisamente es el miedo al rechazo. Entonces, como siempre estamos cuidándonos para que no nos dé miedo el qué dirán, y no nos estén juzgando, y no nos estén poniendo prejuicios, y no nos estén criticando, entonces lo que hacemos es nos da miedo al rechazo, de ser rechazados, de no ser vistos, nos ponemos máscaras, y entonces andamos por la vida poniéndonos unas máscaras de unos disfraces en un almacén inagotable, ¿no? O sea, a ver, ahora me voy a poner y dejamos de ser nosotros mismos. El miedo a ser. El miedo a ser nosotros mismos. ¿Por qué? Por miedo a no poder concluir, ser vistos, ser reconocidos, ser amados. Entonces mejor yo soy lo que tú quieres que yo sea para ser amado y aceptado por ti. Y eso lo hacemos desde que éramos pequeñitos. Imagínate todo lo que hacemos desde pequeños para poder ser aceptados por mamá y por papá. Desde ahí empezamos ya a tener miedo. Y es que miedo de no ser nosotros mismos. Si un papá o una mamá te dicen que si no haces una cosa ya no te van a querer, ya te amolaron. Entonces, perdón, pues ya te amolaron, porque siempre vas a estar con el miedo, o bueno, el abandono, la herida de abandono, la herida de rechazo, todas las heridas de las que quieras hablar. Siempre vas a tener este miedo en la vida que se va a prolongar, a menos que hagas conciencia, que lo trabajes y que le entres. O sea, hay que entrarle al toro, no por los cuernos, sino por los cojones. Conciencia. No, tú te fuiste más literal. Pues como sea, pero entrar, y sí se necesitan muchos para quitar. Hay que ser valiente. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Empezando a saber lo que somos. Valientes inteligentes, ¿verdad? Sí, no nada más echarte al ruedo sin ver las consecuencias. Las consecuencias siempre de toda acción, pues va a haber unas consecuencias. Y como yo le digo a mis clientes, no hay que ser, no tienes que, porque muchas veces cambiar tengo por elijo o tengo por quiero, no hay que ser si no quieres, pero si quieres unos resultados que comprenden un número de cosas, que es estar en paz, estar bien, estar feliz, tener una pareja, tener amor, lo que tú quieras, sí necesitas hacer eso. O sea, no te puedes hacer tonto ya, no. O sea, y a estas alturas, bueno, tú y yo nos hemos dado cuenta ya que no le puedes dar la vuelta.
Porque tenemos la manera de poder, todas las personas, está accesible el conocimiento, el autoconocimiento, los talleres, los libros, la terapia. Hay opciones siempre para poder no vivir paralizado y no vivir aterrado y escondido, como esos cangrejitos que están, esos ermitaños que van de concha en concha, ¿no? Buscando el para ver, porque están amenazados por el medio ambiente, que tiene que ver mucho con todo lo que es el medio ambiente. Entonces, ¿cómo trabajar uno de los miedos es trabajar nuestra autoestima? O sea, miedo a no ser suficiente. Para no ser suficiente. Entonces, cuando empiezas a descubrirte toda la cantidad de cosas que eres, todas las cualidades y las fortalezas que tienes. Y a lo que estás conectado. Porque esas son tus herramientas, son tus armas para combatir esos miedos. Exacto. ¿No? Es descubrirlas en ese almacén, de decir, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto que tengo aquí interiormente? Y de esa manera vas a ir bien armado ante las dificultades y ante todos los riesgos que tiene la vida. Por lo menos en la mayoría de los casos, en la parte como psicológica, ¿no? ¿Qué otros miedos, Marcela, que estábamos hablando el otro día de los miedos en la mujer, por ejemplo? Porque a la mujer las sociedades del mundo y de todas las épocas, muchas veces, excepto, bueno, en un matriarcado tal vez al principio, pero ha habido como, sí las han hecho vivir con mucho miedo. Gracias a Dios, en esta época, y las mujeres como tú, como yo, realmente sí hemos trascendido muchos miedos y nos atrevemos a muchas cosas, y de todas maneras tenemos hartos miedos. Tienes miedos de muchas cosas. ¿Qué miedos? Fíjate, hasta el miedo, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es tremendamente. Y me atrevo también a decir que hasta el miedo al éxito. Miedo al éxito. Miedo al éxito. Sí se dé todo lo que yo sí quiero. ¿Y cómo le hago para poder? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago con todo? Y ahora entonces, híjole, voy a llenarme de compromisos, voy a llenarme de situaciones que no voy a poder manejar. No, y no voy a poder, interno, que no voy a poder. No voy a poder. Y entonces vuelve el miedo de no puedo, de la impotencia. Entonces el miedo al fracaso es tremendo, ¿no? Tremendo. Y por eso no crecemos, no damos un paso más allá para poder realizar todos nuestros sueños, Gaby. Y por eso dicen esta cosa tan trillada, que sí es cierto, que de esos fracasos aprendes, porque vas perdiendo ese miedo y diciendo, no pasó nada, ya, vamos, adelante. Y el peor miedo es ¿no? Es esta parte del fracaso que no te atreves, y entonces es el hubiera, y el hubiera, y el hubiera. Yo creo que es peor infierno, es el miedo al infierno, de veras, de no haber vivido. Vivir en hubiera, en quisiera, en debería. No te llevan a nada. Pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero sí lo hacemos mucho. Aquí hay hay un miedo, bueno, el miedo a la soledad, que es tremendo, sobre todo en esta sociedad donde tenemos situaciones también muy disfuncionales, parejas muy disfuncionales, que nos vamos de bruces. Escogemos y elegimos a la pareja con tal de no sentirnos solos. ¿Por qué? Porque fuimos abandonados, volvemos a las heridas, abandonados, traicionados, victimizados, etcétera. Y entonces dijimos, lo único que quiero es estar con alguien. No importa quién, no importa cómo y quién me va a venir a acompañar, pero yo lo que quiero es estar. Y entonces hacemos situaciones y parejas muy disfuncionales. Ayer estaba con un amigo coach, que muy interesante, estábamos hablando de eso, y me decía, es que nuestra labor ahorita es con estas mujeres que se atrevieron a dejar una mala relación, o que se han atrevido a trabajar y a no encajonarse en la cuestión de esposo, hijos, familia tradicional. Las tenemos que hacer entender que no están solas, están libres. Y eso me decía, es que yo quiero que las mujeres entiendan que no están solas, son libres. Por supuesto. Libres de decidir, y eso me parece un concepto bien interesante. Qué lindo, porque además están libres, porque además es estar solos es estar contigo, o sea, no puedo vivir sin mí. Y por supuesto, no puedo vivir sin mí, el abrazo, definitivamente. Necesitamos el amor, necesitamos la relación. El cariño, necesitamos la relación. Pero si esa relación llega desde tus miedos, o sea, si tú buscaste a tu pareja desde tu carencia, desde tu miedo, va a ser muy difícil que eso funcione, por lo menos de una forma positiva. Así es. Y que te llene. Así es. Ese es un miedo que tenemos muchas de las mujeres, ¿no? El miedo a la soledad más que del hombre. El del hombre yo me podría atrever, ahora más las mujeres, pero el hombre es miedo al compromiso. Mucho miedo, ¿no? Al compromiso. Ahora todas las relaciones están dándose y en la mujer, en las chavas, es no quiero comprometerme, ¿no? Y si pasa, y volvemos a lo mismo, y si pasa, y si ya no me quiere, y si me dejan sola, y si me vuelven a hacer sufrir. Y si no funciona, porque yo veo que no funciona, porque los ejemplos que estoy viendo no me gustan, entonces no. Así es. Pero luego te va a venir otro miedo, ¿no? Siempre. ¿Y sabes cuál es el miedo? Pues es el que estás poniendo aquí también, es el miedo a sufrir. Una de las madres, lo más
fuerte que a mí en lo personal puedo tener de miedo, o sea, a pesar de, ay, que yo, y aquí está la fuerte, y que ya trabajé, no, cuando ya más. estás en el sufrimiento, cuando estás, dices, el miedo que ya se vaya. El miedo a sufrir y a las pérdidas, más porque es el sufrir. Yo no quiero que nada, yo, en lo personal, el miedo más tremendo y fundado en mí es el miedo a que le pase algo a mis seres queridos. No, bueno. O sea, es lo único que de veras digo, hago lo que sea, hago una negociación, me paraliza, claro, negocio, paraliza, ¿no? Mira, hago lo que quiera, pero que no les pase nada. Y pues por supuesto que nos puede pasar. ¿Quién soy yo para que no me pueda suceder lo que a mucha gente le pasa? Sí. Y bueno, pues sí, esos son como miedos básicos de las mujeres, ¿no? Y pues a ver, vámonos un poquito más en estos últimos 10 minutos que nos quedan, a ver, como por dónde le entramos al miedo, Marcela, ¿qué hacemos? Yo creo que las mujeres, y lo leí alguna vez, que cuando nos juntamos en grupos, o sea, estos señores, no es casualidad, cuando las mujeres nos juntamos en grupo y chismeamos o platicamos, es sanador. Nos está probado que baja nuestro nivel de ansiedad, que son los miedos. Entonces las mujeres compartimos mucho, somos muy vulnerables unas con las otras, de es que si pasa esto, y nos contamos y nos decimos y no va a pasar nada, no te preocupes, o aquí estoy contigo. Claro, porque no lo tomamos personal, lo tomamos de parte que no es particular el miedo. Hacemos equipo, hacemos grupo. Los hombres, por el contrario, se cierran y es muy difícil que tengan sus miedos, es muy difícil que se abran. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué nos dirías? Yo tengo unos 5 puntos ahí más o menos como posibilidades de lo que se puede hacer con los miedos, aunque hay muchísimo más. ¿Qué nos dirías? Cuando te viene un miedo así fuerte, ¿cómo lo detectas? A mí, cuando me viene un miedo en ese momento, es pararme, observarme, autoobservarme, ¿no? Ver en dónde está radicado, o sea, en dónde está, primero en mi cuerpo. Yo observo mucho que todo lo que es la conciencia corporal es muy importante, es dónde está mi miedo. Normalmente el miedo se deposita muchísimo aquí, todo en la parte de aquí del estómago, de nuestro tercer chakra, ¿no? Uh-huh. Se depositan en las piernas, ¿no? Todo empieza a latir. ¿Qué es? A ver, ¿qué es esto del miedo? Y ahí es donde yo paro y empiezo a analizar dónde está la creencia y el pensamiento atrás de eso. Uh-huh. Porque hay un pensamiento que está ahí metiendo cizaña y metiéndose como si fuera un duendecito malévolo a mi pensamiento y me está diciendo, bu, 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 no puedes, no puedes, ¿no? Entonces no puedes, o qué tal que pasa esto, qué tal que va. Detectar esas partes, detectar el pensamiento, las ideas, las creencias que están ahí controlando y dando el miedo. Y a partir de ahí es muchísimo más fácil, porque entonces, como tú dices, va bajando la ansiedad. Empiezo a conocer a mi enemigo, empiezo a conocer al monstruo, empiezo a ver que los dientes no son tan filosos, empiezo a ver que las garras, ¿no? Pues tampoco van a ser y me pueden también hasta acariciar. Entonces, ya me amigo con mi resistencia, me amigo con esto que me estaba dando mucho pavor. Y eso se maneja mucho. Entonces, hay una conversación con tu miedo y contigo. Yo lo hago mucho porque es mi miedo, me convierto en mi miedo, que también soy yo. Si es real o es fantasiado. Entonces me convierto en el miedo, empiezo a platicar con él, qué me dice, hasta llegar a una integración, hasta llegar a una conciliación. Ajá. ¿Sí? Y entonces ahí es donde me doy cuenta que sí, que ya bajó mi corazoncito, ya no tengo tanto miedo. En todo el tipo de miedo siempre hay una manifestación corporal. El cuerpo es súper chismoso. Ahí sí no podemos, aquí nos podemos hacer locos, pero es exacto, cierto. O sea, está aquí, ¿no? ¿Dónde sientes tu miedo? ¿Dónde sientes tu enojo? ¿Dónde sientes la tristeza? Yo siempre lo fiscalizo igual en las sesiones para saber qué hacer con ello. Bueno, primero detectar si es miedo, porque otra de las cosas importantísimas, Gaby, ahorita que ya va a acabar el programa, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, es cuántas veces tenemos miedo, pero no sabemos qué es miedo y lo apoyamos y lo contrastamos, lo disfrazamos con tristeza o con enojo o con alegría. Generalmente las mujeres con tristeza y los hombres con enojo. Con enojo. Entonces ahí vamos a hacer total, porque si el miedo es huir y nos anteponemos el enojo ahí, ¿qué vamos a hacer? Que entonces vamos a enojar, vamos a agredir, vamos a poner límites. Y entonces tus miedos se van a hacer realidad. Si es de que, tengo miedo a perder esta persona y empiezo a agredirla o empiezo a estar enojado todo el tiempo, se confirma más el miedo. Al final, es contraproducente. eso que estás pidiéndole al universo.
¿no? Exacto, porque estamos confundiendo. Entonces ahí siempre es muy importante detectar qué sentimiento están haciendo, ¿no? Si es miedo, si es enojo, si es tristeza, qué es y cómo lo estamos evadiendo. Pues dos de los que yo tenía aquí ya los dijiste, que era el observador, ¿sí? El observador y los pensamientos. Dice, piensa correctamente, pregúntate si está siendo realista. O sea, ¿es de verdad este miedo? ¿Qué es? ¿No? Y empezar a dialogar con él para bajarlo. Luego yo tengo... Las metáforas. O sea, hacer metáforas, sí, ¿no? Muchísimo. Que mucho muchísimo. En la visualización y en programación neurolingüística lo hacemos en cuestión de cerrar los ojos, y aquí por una metáfora, un ejemplo es que tu miedo sea como una hoja que cae en el agua, en un río, y el riachuelo se empieza a llevar y tú te empiezas a separar de ese miedo, lo dejas ahí. A otra persona que una vez entrevisté sobre los miedos, exactamente para una revista, me decía, yo lo que hago es que venga el dolor o el miedo y que pase a través de mí, es trascenderlo, que pase, que llegue, que atraviese, que atraviese, y ya pasó, porque si yo le pongo una barrera, es como si todo el tiempo tuvieras que estar luchando, entonces no atraviesa. Entonces, que atraviese el miedo, esa es otra metáfora, puede ser algo que te atraviese, una flecha, lo que tú quieras, te duele en el alma, y que se vaya. Y se vaya y te libera. Que se deje. Que también hay una parte de sanación y de liberación riquísima, ¿no? O sea, el miedo, que es contracción, es estar contraída, de pronto viene el otro estado que es de expansión. Ajá. ¿Ustedes regresan al aire? Ok. Sí. Okay. ¿Qué pasó? No sé. ¿Y la otra, mi Gaby? Es que nos vinieron aquí me dio miedo. Me dio miedo que estaba pasando. Que se parara en nuestro programa. Ok, la metáfora es muy importante, atravesar el miedo. Aquí cosificación consiste en notar de propiedades físicas a tu miedo o ansiedad. Porque además, claro, el miedo, imagínate que te vas a quemar y tengo miedo a quemarme, ¿no? A meter el dedo en el fuego. Siempre hay una fantasía, no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar. Ahora, hay de echarte al abismo, ¿verdad? Y saber que te vas a morir, o que de veras te vas a meter al fuego y te vas a quemar. Hay de supervivencia muy claras, ¿no? Que además es intuitivo, ¿no? Hay una parte como muy intuitiva de supervivencia. Pero hay cosas que tenemos que de veras arriesgarnos a probar y ver que no pasa nada, ¿no? Y que tienes las herramientas para poder trascenderlo y atravesarlo. Ok, muy la bien. otra. Imagina que hay algo o alguien que te protege. Yo creo que, bueno, a mí la imagen y la cuestión de los ángeles me encanta, y entonces sí, muchas veces en mis meditaciones o cuando trato de ver qué me está pasando o analizando qué hay detrás de mis emociones, me encanta sentir que hay un ángel que me protege. Claro, es muy liberador. Muchas veces he puesto cara, ¿no? Me acompaña, platico. Me gusta, y no es que sea verdad o no sea verdad, pero a mí me sirve. Entonces, que busquen una manera de sentirse acompañados, que la religión en muchos sentidos ha tenido esa función. Claro. La meditación, sin duda, tiene que ser una herramienta maravillosa para alejar el miedo, para estar, yo creo que cuando hacemos tierra, cuando estamos aquí y ahora y cuando estamos enraizados en el presente, podemos alejar los miedos. Sí. Eso que acabas de decir son la parte de la meditación, de estar con uno mismo. Los ángeles, la religión, la fe, la esperanza, todo este tipo sirve, ¿no? Precisamente para alejarlos. Sí, pero es esto, un dogma, ¿no? pero es un dogma. Pero esto que dices me hace muy importante, y me encantaría así como ir cerrando con esto, porque es estás contigo mismo. No hay nadie más que estar con tu ser superior. Es que eres la mejor compañía la mejor que puedes compañía. Tener, y quererte, es ver lo cuidarte es lo mejor. Y es reconocer tu luz interior, es reconocer que esa luz sí puede poder alumbrar cualquier oscuridad. Cualquier oscuridad que tú tienes, tú vas a poder, pero es meterte ahí y vas a encontrar mucha luz. Nada más quiero que de veras cierren los ojos y se pongan así o aprieten sus ojitos, y de pronto vas a empezar a ver una cantidad de chispas, de centellas, un universo entero, y allí es donde nace de que pues, no pasa nada. Lo peor que nos puede pasar es morir, nada más. Que es que nos va a pasar. Y nos va a pasar. Entonces mejor hay que estar como de amigos con esa idea, aunque no llamarla. No es momento. Y vivan el presente. Vivan el presente, siempre el presente. conectarte. Es el antídoto al miedo. Ver Vivir tus el presente. miedos y vencer los que se pueda, y los que no se pueda, aceptarlos, de ser como parte de tu vida sin que te limiten. Pues muchas gracias, nos veremos aquí el próximo viernes, nos encantó tenerlos. Por favor, mándenos sus ideas. El Facebook, Gaby Moret Amar en Conciencia, mi correo electrónico moretgaby@hotmail.com. tus datos, Marcela. Marcela Bracho 61, ya me balconeé, @gmail, o marcela@pontuser.com.
Muchas gracias. Nos vemos aquí. Que tengan un increíble fin de semana. Disfrútenlo. Sin miedo. No tengan miedo de nada, disfrutarlo. Gracias.